Bendecido domingo para todos y aquellos que no pude saludar. Seamos todos bienvenidos a la casa de Dios. Recién terminamos de cantar una canción, pero sin haberme puesto yo de acuerdo con Noemí. Todo el culto de lo que venimos compartiendo, hablamos mucho sobre que Dios es el Rey de nuestra vida. Y fíjense que lo que terminamos de cantar dice que a pesar de todas las tormentas, indudablemente tú has estado en eso. El tema que quiero compartir en esta mañana se llama Un nuevo comenzar. Y para muchos mañana es un nuevo comienzo. Para otros quizás es postergar un día más. Pero si lo pensamos en cada una de nuestras vidas, cada día tenemos un nuevo comenzar. Pero si nosotros pudiéramos volver el tiempo atrás, ese tiempo que ha transcurrido en tu vida y en la mía, retrotraernos con la mente y pensar qué cosas desearíamos cambiar. Si pudiéramos empezar de nuevo, ¿qué cosas desearíamos que no fueran como las que hicimos, como las que pudimos transcurrir en determinados momentos? Quizás cambiar tomando mejores decisiones, quizás ser mejores administradores de ahora, hasta ahora todo lo que tenemos. Entonces, si pensáramos en el atrás, quizás hemos cometido alguna equivocación que si no la volviéramos a hacer, nos permitiría estar mejor, pero no solamente en lo material que nosotros podemos tener, sino en todos los órdenes de la vida. Lo que pasa que mucho lo evaluamos ¿con qué? Con lo que podemos tener en el bolsillo. Pero muchas veces hemos quizás administrado mal el tiempo, o quizás hemos administrado mal las cosas que hemos recibido de Dios y que no hemos sabido o experimentado o vivido devolverle a Dios como Él se lo merece. Yo creo que cada uno de nosotros, si lo pensamos como hijos de Dios, y si hay alguien todavía que no conoce al Señor Jesús, yo creo que siempre es oportunidad para un nuevo comienzo, como lo que estamos hablando en esta mañana, que pueda conocer a ese Señor que quiere ser el Señor de la vida y que quiere ser el Señor que lo transforma todo y que indudablemente, aún en las cosas duras, como cantábamos, Él va a estar ahí. Y quizás que como hijo de Dios podemos pensar, bueno, cambiar esos pecados que me llevaron a desobedecer a Dios y que muchas veces me mantuvieron alejado de la presencia de Dios porque le desobedecí y porque tomé mis propias resoluciones. Tal vez hice cosas que deshonré el nombre de Dios. Y que es tiempo, como cada día, de volver a restablecer un nuevo comienzo con ese Dios que, como cantábamos en todas las cosas, Él siempre está abriendo sus brazos esperándonos. Y si le hemos fallado en esas cosas, quizás le hemos fallado en ser un verdadero o una verdadera testigo de Jesucristo en este reino, en el reino de Dios, que lo empezamos a vivir acá y al cual somos todos llamados a servir en medio de cada día. Ahora, hay algo que si nosotros queremos tener un nuevo comienzo en cada una de nuestras vidas, nunca se va a dar si seguimos viviendo en el pasado. No significa que no recordemos cosas, pero si nos quedamos estancados en las cosas que vivimos en el pasado y que muchas de ellas quizás fueron negativas, van a hacer que nosotros, como hijos de Dios, como seres humanos, no podamos crecer.
El ayer ya fue. El mañana es una promesa, ver qué va a suceder. Pero el futuro está también en nuestras manos, pero no porque nosotros lo podamos decidir, porque si decidimos ponernos en las manos de Dios, seguramente como cantábamos hoy, Él nos va a preparar y nos va a llevar a los mejores lugares. Entonces, si nosotros quisiéramos tener un nuevo comienzo, los invito a que pensemos cómo lo haríamos. Primero sabiendo que hemos sido hechos, y lo cantamos en esta mañana, por eso digo siempre, pensemos en lo que cantamos, hemos sido hechos una nueva creación en Cristo. Cada uno de nosotros, cuando hemos decidido seguir al Señor Jesús, hemos sido hechos una nueva creación en Cristo. Ese es el origen de todo nuevo comienzo para los hijos de Dios. Porque todo por nosotros mismos no lo vamos a lograr nunca. Para los hijos de Dios, todo nuevo comienzo es pensar que somos nueva criatura en Cristo, nueva creación de Dios. Y la Biblia lo afirma así. Yo los invito a que puedan seguirme en la lectura de 2 Corintios, en el capítulo 5, el versículo 17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No lo dijo Gabriel en lo que dije recién. Lo dice la palabra, lo dijo Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero a ver, si nosotros queremos pensar en un nuevo comienzo, no sé, en un trabajo, en un estudio, en lo que sea, ¿qué comienzo más maravilloso que esta que nos informa el apóstol Pablo a cada uno de nosotros en esta mañana? ¿Por qué es maravilloso? ¿Por qué? Porque pasamos de la muerte ¿a dónde? A la vida. ¿Qué mensaje más maravilloso para un nuevo comienzo? Estábamos muertos en el pecado. ¿Y Dios qué hizo? Che, te veo que estás tan solo y tan mal y tan triste que hay un nuevo comienzo para tu vida. Hay un nuevo despertar. Esta es la opción. Jesús. Jesús es la opción de la muerte a la vida. Lo otro es que estábamos bajo una condición que era la condición de nuestras propias decisiones. Ahora estamos bajo la condición del gran amor de Dios. Y este amor de Dios es tan grande, pero tan grande, que no lo podemos abarcar con todo lo que somos. Y como también muchas veces hablamos como el hijo pródigo que se fue y dilapidó todo, siempre Dios está saliendo al encuentro de cada uno de nosotros. Qué hermoso saber que para un nuevo comienzo nuestros pecados han sido perdonados. Pero ojo, no con la condición de que porque Dios me perdona los pecados salgo y hago lo que yo quiero, sino que la condición es que Jesús debe ser el Señor de quién? De mi vida y de tu vida. Y hay otra cosa más. El futuro, que es lo que muchas veces nos preocupa. El otro día, y yo lo compartía también ayer en un almuerzo y lo compartía en el auto con mi familia, hablé con un compañero mío que tiene un año menos que yo. Y él se separó por distintos motivos que, bueno, no voy a contar ahora, pero que podría contarlos. Y tiene 2 hijas grandes, y quedó prácticamente solo, viviendo en esta edad, ya de 63 años, en soledad. Y estuvo internado 2 veces porque tuvo grandes operaciones, que a una de ellas se complicó. Y en la primera fue internarse solo. Y entonces él me decía, encima vive en una casa que las habitaciones la tiene arriba. Dice, yo estoy pensando si el día de mañana solo yo necesito algo.
Si yo, por ejemplo, dice, no tengo a alguien que me ayude, si necesito, qué sé yo, un té. O más, dice, si tengo que subir las escaleras porque la habitación la tengo arriba y no puedo. Fíjense, ¿a qué llegamos muchas veces en nuestros caminos diarios? Que a veces no las pensamos. Y que qué maravilloso que en este nuevo comienzo Dios nos está diciendo por medio de Jesús que nada nos va a faltar. Pero eso debemos vivenciarlo, debemos hacerlo nuestro en el día a día. Lo fundamental, como dije antes, es aceptar a Jesús como Señor y Salvador y aprender a vivir y a caminar cada día con Él. Algunos van a la iglesia y piensan que ser cristiano tienen una manera equivocada de verlo. Por ejemplo, que con ir todos los domingos es suficiente. O que con que yo lea la Biblia en mi casa es suficiente. O con que haga y tenga buenas actitudes con alguna buena obra para con quien alguien que me rodea es suficiente. O que hay muchas personas que han pasado por la vida en una iglesia y han sido bautizados. ¿Y después? ¿Qué pasó? El bautismo no nos salva. El que nos salva es Jesucristo, que es lo que cantábamos hoy. O a veces piensan que haciendo así determinadas cosas se van a ganar el cielo. Y nada más lejos de eso, porque no es por nuestras propias actitudes, méritos o buenas obras, sino por la gran obra que hizo Dios, como dije antes, en estar cerca de cada uno de nosotros. Ninguno para llegar a la santidad va a ser por mérito propio, sino por el gran amor de Dios. Y Pablo lo aclara perfectamente un poquitito más adelante de lo que leímos antes en el capítulo 5, 17, y ahora si leemos en el 21 dice, al que no tuvo pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Lo aclara Pablo. No somos justos, como dije antes, por nuestras propias maneras de actuar, sino porque la justificación vino por el gran amor de Dios. Jesús es el que hizo el sacrificio suficiente en esta cruz que está vacía. ¿Por qué? Porque murió, resucitó y ascendió a los cielos para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. El mayor don que podemos tener es gratuito, como dije antes, del gran amor de Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener un nuevo comienzo en caminar con Dios? Claro, que si en esta mañana podemos ver algunas maneras, nos vamos a ayudar entre todos. Entonces, ¿cómo podemos tener un nuevo comienzo? Caminando con Dios, porque yo les dije que lo principal es que el Señor Jesús sea el Señor de nuestra vida. Lo primero es reconocer nuestro pasado. A ver, vieron que hoy tuvimos el momento de confesión, como lo tenemos todos los domingos, y que esto lo deberíamos tener todos los días nosotros en nuestra vida diaria. Porque el momento de confesión es, vieron que acá no hicimos, a ver, que uno va, a ver, vos vení, parate y decís, ¿qué hiciste mal en esta semana? No, cada uno sabe, delante de la presencia de Dios, en qué cosas se ha alejado de Dios, lo ha desobedecido y no ha cumplido con lo que Él le pide. Entonces, lo primero es que reconocer nuestro pasado. A veces vivimos negando cosas. No, yo no hice tal cosa. O a veces le echamos la culpa a otro. Y sí, me pasó tal cosa, pero porque aquel hizo tal otra. A veces queremos ignorar las cosas que hicimos mal. Y a veces inventamos excusas para no pensar en cuánto tiempo y en cuántas cosas nos hemos alejado de Dios. Si precisamos, sí, pedirle perdón a Dios, digámoselo. Como lo hicimos en el momento de confesión, si lo hicimos. Porque Dios está dispuesto a perdonarnos.
Pero muchas veces vivimos anclados en esas cosas que no podemos dejar porque no se las declaramos ni las ponemos en la mano de Dios. ¿O no les ha pasado que hay cosas que no pueden dejar, que hay cosas que les producen temor o que nos producen? Voy a poner como ejemplo. Y que seguimos apegados a esas cosas. Temores, dudas, cosas que hicimos, maltratos quizás. Y seguimos muchas veces anclados en esas cosas que no nos permiten, entonces, reconociéndolas delante de la presencia de Dios, tener un nuevo comienzo, tener una nueva vida. Otra de las cosas que deberíamos hacer es negarnos a vivir en la desesperación, porque vivir anclado en lo malo que ya hemos hecho, como dije antes, nos aleja de la presencia de Dios. A ver, ¿cuántas veces porque nos enojamos? Lo digo yo. Hemos dejado de venir a la iglesia. Yo me enojé con mi hermano. Aquel me hizo tal cosa. ¿A qué voy a ir si aquel es tal cosa? ¿O no nos ha pasado? ¿Qué testimonio que da? ¿O no? Pero no pensamos en nosotros, en nuestras actitudes. Y lo digo desde cada uno de nosotros, no culpando a nadie. Yo para que reflexionemos en esta mañana. Muchas veces, mujeres siguen viviendo en la desesperación porque han hecho un aborto y siguen ancladas en la desesperación de lo que hicieron un día. Pero también para ellas hay un nuevo comienzo, porque Jesús vino a restaurar nuestras vidas, a moldearnos de ese barro que si empieza de nuevo a estar mal, ¿saben qué? Lo vuelve a poner en la rueda ahí, lo amasa de nuevo y le da una nueva manera de vivir. Quizás sigo anclado y desesperado porque elegí una carrera que después no pude terminar. Y me quedé anclado, porque quiero ir de una cosa a la otra, en el estudio. O elegí malas amistades. Y a veces me llevan a consumos que a lo largo del tiempo siguen dejando huellas y personas lastimadas y muchas veces personas enfermas. O no las vemos o no las vimos. Esta mañana cuando llegaba a la iglesia, Ricardo también lo vio, es un vecino de él. Primero vine temprano para aprender los aires, pero después vine, no había nadie ahí, a las 9:15, y había un muchacho tirado en la vereda. Esas cosas nos dejan huellas, nos dejan cicatrices, lastimaduras que nos hacen vivir desesperados. No nos conformemos a vivir desesperados. Conformémonos en que nos arrepentimos delante de la presencia de Dios, le confesamos nuestro pasado y Él va a hacer un nuevo comienzo en tu vida y en la mía. Les traje algo para mostrar. Esperen que no. Les voy a preguntar. A ver, ¿qué es esto? Muy bien, Juanita, vos sabés. La vieja guardia lo usó mucho tiempo y lo usa todavía, ¿no? A mí me gusta tener un repasador. En la mesa cuando como me gustan las servilletas de tela, pero sí, en casa tenemos repasadores. Bueno, un repasador. Está lindo, ¿no? ¿Sí? ¿Le gusta? Sí, pero no es nuestro. Bien. ¿Y cómo está este repasador? ¿Eh? No, bueno, sí, no es nuevo, pero está limpio. Muy bien. ¿Cuál es la función del repasador? A ver, hablen fuerte porque yo después lo voy a repetir, pero estamos transmitiendo. Limpiar y ¿qué más? Secar y ¿qué más? Fuerte que no escucho. Bueno, limpiar, repasar. Esto
en la época de mi mamá, de mi papá, todos generalmente tenían un repasador y se lo ponían ¿dónde? En la falda, cuando comían. ¿Saben qué? La función del repasador, y sobre todo cuando comemos salsa, es protegernos. Vieron que algunos se los ponían acá. ¿Por qué a los bebés o a los chicos le ponen el babero? Para que no se mojen, para que no se manchen, para que la ropita, sobre todo con lo que cuesta, ¿o no? El repasador no es para tapar las manchas que están abajo. El repasador es para que no nos manchemos. Sin querer hacer una comparación, que puede ser llegar a ser burda, pero no es lo que quiero hacer, con lo que vino a hacer Dios con cada uno de nuestras vidas. Vino a protegernos para que no nos manchemos por el pecado. La función de Dios no le encanta a Él estar perdonándonos. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, porque sabe cómo nos alejamos del camino diario. Pero a Él no le gustaría que nosotros sigamos deambulando día a día en el pecado. Él quisiera que estemos limpios delante de su presencia. Por eso nos ofrece su espíritu para que vivamos con Él y para que el Espíritu de Dios nos guíe en las mejores cosas. Y lo último que quiero compartirles desde reconocer nuestro pasado, negarnos a vivir en la desesperación, es empezar desde donde estamos, pero siguiendo hacia adelante. Quiero que leamos Isaías 58:11, que los invito, que dice así: el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. A ver, ¿quiénes tienen jardín en su casa? Levanten la mano. Levanten la mano. Bien. ¿Y cómo? ¿Y tienen césped en el jardín? Sí, bien. ¿Y cómo les gusta ver el césped? ¿Todo quemado, todo amarillo? ¿Les gusta verlo amarillo y quemado? ¿Quién dijo sí? Eso porque no le gusta regar. ¿Cómo le gusta que libere el pasto de tu casa? Bien verde. Pero para eso, ¿qué implica? Regarlo, o levantarse temprano, o a la tarde-noche, agarrar la manguera, el agua, regarlo, ¿no? Fíjense qué hermoso esto que dice el profeta Isaías. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará su fuerza y serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se va a secar. Es una promesa de Dios. ¿Y nosotros qué debemos hacerla? Si confiamos en Él, si vamos a Él, si queremos un nuevo comienzo, busquemos en las expectativas de lo que Dios tiene planeado para tu vida y la mía. Y también me encanta ahí mismo en Isaías, pero en el capítulo 61, un pasaje muy conocido que dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los quebrantados de corazón y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Serán como grandes robles, dice, plantados para su propia gloria. Estuvimos de viaje, había un viento, llevamos unos
una protección que llegó Dima del hermano, con unos palos, no la podíamos poner porque sabía que lo iban a quebrar. Era un viento. El Señor quiere hacer de nuestra vida robles, dice la palabra de Dios. Lo dijo el profeta Isaías cuántos años atrás. Pero dice que los plantó a los robles, Dios, para su propia gloria. No para que nosotros nos sintamos enorgullecidos de lo que llegamos a hacer o lograr. Estamos, para empezar desde ahora, mirando hacia adelante. ¿Saben por qué? ¿Por qué nos hizo para su gloria? Porque Él sabe que somos polvo, que somos finitos, que somos limitados. Pero nos hizo como creación suya para cuidarnos, para que nos separemos del pecado, porque a Él, como dije antes, no se goza en ver el pecado, sino que se goza en cada vez que nosotros estamos guiados por el Espíritu de Dios. Seguramente a Dios le entristece que no le permitamos convertir nuestros desiertos en jardines y nuestras cenizas en la belleza que Él espera de cada una de nuestra vida, más allá si somos lindos, somos feos, si somos morochos, rubios, si tenemos canas o arrugas. Para Dios, vos sos bello, vos sos bella, sos hermosura de Dios, porque sos su creación. Y a Él le gusta, a Él le apetece tener muchos hijos en gloria. Dios puede darnos a cada uno la gracia de vivir fuera del pasado. Si se lo declaramos, seguramente vamos a vivir fuera del pasado. Si lo dejamos sobrar cada día, Señor, hoy cantábamos que Él es el Rey de todo lo que somos. Y si lo dejamos sobrar cada día, así vamos a poder vivir en el gozo, en la plenitud y en la paz de Dios. Esa paz que muchas veces nos desespera porque no tenemos. Es triste ver la barbarie que se sigue produciendo en un mundo tan alejado de Dios. Por guerras, por necesidades a cubrir propias de pueblos, por quererse dominar el uno con el otro. Y en esta semana vimos grandes barbaries y hemos leído o mirado la televisión. Cuán lejos de Dios el ser humano está. La gracia sigue estando de Dios. Él tiene todo el poder para transformar todo nuestro ser. Termino con algunas preguntas. ¿Aceptamos que Él tome nuestro pasado y haga algo nuevo con cada uno de nosotros? A dejar las excusas delante de Dios y ser de bendición para los demás. Si es así, seguramente ustedes y yo encontraremos un nuevo comienzo hoy. No lo dejemos pasar, porque el pasado ya fue. El futuro está en la mano de Dios. Pero el presente, si quiero estar cerca o lejos de Dios con un nuevo comienzo, depende de vos y de mí. Si todavía hay cosas
que necesitamos declararle al Señor y cambiarlas, estar dispuesto a que Él las cambie en nosotros, hagámoslo. Porque como así mañana o pasado va a empezar un nuevo ciclo escolar. Como cada 1 de enero empieza un nuevo año, pero que es continuación del día anterior, siempre hay oportunidad para un nuevo comienzo en tu vida. Que Dios nos bendiga en esta mañana.